Bien. Yo en mi distrito tengo un reloj al frente. Le voy a recomendar a Andrés que tenga un reloj ahí. A mí me sirve mucho, porque, como les decía, para mí el tiempo es un tema, ¿sí? A mí mis amigos consiervos, César Vidal, que es el director de Temuco, me dice el pastor del Evangelio Eterno, ¿sí? Así me dice César. ¿Cómo está el pastor del Evangelio Eterno? Bueno, dice la palabra que Pablo un día predicando, eran tan largas sus prédicas que alguien cayó, ¿cierto?, de una altura y murió. Pero inmediatamente oraron por él y resucitó. No, espero que no tengamos que hacer ese tipo de... Sí, esta noche, espero que no. Bien, quiero compartirles y para ello quiero que vayamos a Santiago, Santiago 1:8. El tema que les quiero compartir, siempre me pasa que los títulos que cuando pienso en un tema podría tener varios otros títulos, pero el título es ¿Cómo atacar el desánimo? Yo no sé si usted se ha sentido desanimado o desanimada en este tiempo, pero a la verdad creo que en este tiempo particularmente, a propósito de todo lo que hemos vivido en el tiempo de pandemia, y post-pandemia, porque a esta altura yo digo que estamos ya saliendo, pero bueno, no vamos a entrar en polémicas, pero ya estamos saliendo, pero la pandemia lamentablemente dejó sus efectos, ¿sí? Y así como ha dejado efectos en el mundo, ha habido matrimonios que se han separado, ha habido situaciones, muchas cosas que han sucedido en el mundo, en lo secular y también en la iglesia, lamentablemente. Y en este periodo creo que la pandemia, pensaba en ese pasaje cuando el Señor dice que llevó a Israel al desierto para probar lo que había en su corazón. Y creo que esta pandemia Dios la ha usado soberanamente para probar lo que había en el corazón de su iglesia. ¿Sí? Hay un refrán popular que dice, en la cancha se ven los gallos, ¿cierto? Y muchas veces en las situaciones de aflicción, en las situaciones donde somos probados, ahí se prueba también lo que hay en nuestro corazón. Y eso no ha sido la excepción, como digo, para la iglesia. ¿Qué dice Santiago 1:8? Vamos a Santiago. Me imagino que Andrés también, como yo le digo allá a la gente el día sábado, y a propósito que estamos presencial, y a los que están en Zoom también, que tengan sus Biblias de papel, ¿cierto? Aquí, tangible. Una vez haciendo un discipulado, hace tiempo ya, estaba con el discípulo y le pedía las citas, entonces él iba a su celular y buscaba la cita, y entonces en un momento me dice, yo le digo, ¿y tu Biblia? No, es que las tengo aquí en el celular. Es una bendición tener la Biblia en el celular, sirve, es muy útil. Y en un momento le pido una cita y dice, se me agotó el celular. Le digo, bueno, si tuvieras una Biblia, esto nunca se va a agotar, esto nunca se va a apagar, ¿cierto? Entonces es importante y que valoremos la palabra de Dios, ¿sí? Los primeros cristianos no tenían esto, ¿sí? Tenían porciones de las Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como lo que se estaba escribiendo inicialmente en el Nuevo Testamento. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Uno siempre tiene que ir a la palabra de Dios y entender que Dios le está hablando a uno. Porque generalmente es más fácil decir, esto le quedaría tan bien a mi compañero de trabajo. ¿Le ha pasado? ¿Le quedaría tan bien a tal persona esta palabra? ¿Podría haber venido a esta reunión fulano? Porque era para él esta palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre que vayamos a la Escritura, al primero que tiene que hablarnos y hablarle la palabra de Dios es a nosotros. Yo sé que aquí eso no pasa, pero no voy a entrar en detalles también porque es largo de contar, pero ha habido personas que ya no están en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, a propósito de pandemia, y
entre tantas acusaciones que he recibido en este tiempo. Una de ellas era que yo preparaba temas para darle palo a ellos y que buscaba prácticamente versículos para hacer alusión a ellos. ¿Sí? Incluso más de alguien se acercó o una persona me dijo, mira, lo que pasa es que tú las prédicas que vienes dando de hace un tiempo a esta parte están dirigidas a ciertas personas y un poquito egocéntrico, ¿sí? Porque uno no prepara un tema para hablarle a Juanito, a Pedrito. O sea, yo cuando preparo un tema y cuando uno prepara un tema, es para, primero, uno habla conforme a lo que Dios le habla a uno y eso lo transmite y lo comparte. Pero si alguien se siente aludido, dele gracias a Dios porque Dios le está hablando. Pero cuando hay esa actitud, ya el corazón se ha endurecido, entonces la reacción es, tú me estás criticando, tú estás hablando de mí. Entonces es lamentable, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice aquí? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué nos enseña esto? Que para Dios es importante que seamos constantes. La iglesia, desde su inicio, si hay algo que caracteriza y el común denominador de la iglesia es la perseverancia. O sea, una palabra que yo aprendí y que cuando recién inicié mi vida cristiana, alguien que me compartía de Cristo. Yo conocí a Cristo a los 26 hermosos años. Tenía 26 primaveras cuando conocí a Cristo, hoy tengo 35. ¿No se nota? Tengo 53 años, por la gracia de Dios. Tengo el doble, ¿sí? Ya doblé el tiempo de mi edad cuando recibí a Cristo. Y le doy gracias a Dios por su misericordia, porque en los 26, 27 casi años de vida cristiana, allá en Jofré, el año 1995, cuando algunos de aquí no habían nacido, yo llegaba a Jofré y de ese tiempo hasta aquí, el otro día sacaba cuentas, ha pasado mucha gente que estuvo en el ministerio. Yo llegué al MUC, al Ministerio Universitario en ese tiempo, y hoy no están, y es triste, ¿sí? Y así he visto pasar en 27 años mucha gente. Entonces es importante que nosotros perseveremos. ¿Y por qué? Porque es lo que el Señor nos demanda. Dice que el hombre inconstante, el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Y como decía, una de las cosas que me enseñaron y aprendí de consejo de un compañero cristiano de trabajo, que era evangélico, pero yo no tenía mis prejuicios con los evangélicos, bueno, prejuicios tontos que uno tenía, venía una cultura católica con los jesuitas, entonces había un celo tonto, por decirlo de alguna manera, no lo podría definir de otra forma. Entonces, obviamente no me quería identificar con los evangélicos, ¿cierto? Yo decía tocar el día domingo la guitarra en una esquina, no, ¿sí? Yo en ese tiempo todavía era joven y quería hacer taquilla, es una palabra ya pasada de moda, taquilla, hoy día es cool, no sé. Entonces, no, para mí en ese tiempo tocar la guitarra y vestirme de terno en la idea evangélica no iba a ser muy cool, ¿cierto? Pero el Señor aún así tuvo misericordia de mí y este compañero me compartía de Cristo, hasta que un día acepté a Cristo, llegué al ministerio y él me dijo, mira Cristian, la vida cristiana uno tiene que perseverar, ¿sí? Y eso es lo que vemos en el libro de Hechos, ¿sí? Una de las cosas que destaca es que la iglesia primitiva perseveraba cada día y muchos han dejado de perseverar en este tiempo, lamentablemente. Y muchos pueden esgrimir muchas razones, ¿sí? Y aunque sean justificadas, aunque delante del Señor pienso que nadie se va a poder justificar, entre nosotros nos podemos justificar y podemos dar razones, pero ¿podrá alguien justificarse delante de Dios? De ninguna forma. Entonces, el doble ánimo, piensen esto,
¿sí? En su propia vida. El hombre de doble ánimo dice que es inconstante en todos sus caminos. Y el doble ánimo lamentablemente siempre ha interferido en nuestra comunión con Dios. Porque no nos deja ser constantes, no nos permite perseverar y ser constantes. En la vida cristiana necesitamos ser constantes, ¿sí? Cuando a lo mejor yo fui un mal católico, porque esa era digamos, mi condición antes de Cristo, era un católico, pero mal católico, porque yo, como muchos católicos, ¿cierto? Creíamos en Dios a nuestra manera, yo no era de ir a misa ni nada de eso. Me acuerdo cuando estaba adolescente iba a la misa al Vez de María, que empieza el 8 de noviembre y termina el 8 de diciembre, pero porque era primavera, era verano y iba a vitrinear a la iglesia, ¿sí? No iba por piedad, ¿sí? ¿Se entiende? Pero nada más, ¿sí? No era la piedad que me llevaba y me motivaba a ir a la iglesia. Eso eran mis intereses. Entonces, pensemos en esto. ¿Cómo está nuestro corazón hoy en día? ¿Estamos animados? ¿Hemos caído en el desánimo? Y el desánimo viene por no ser constantes, por no asumir un compromiso real, sincero con el Señor. ¿Qué es el desánimo? Para definirlo, desaliento, abatimiento, postración, derrotismo, depresión, desconsuelo, etcétera, etcétera. ¿Sí? La palabra desánimo en el hebreo significa estar sin fuerzas para seguir adelante. Depresión, ¿sí? Falta de ilusión o ánimo hacia alguien o para hacer algo. ¿Se ha sentido alguna vez así? Por lo menos una vez. Yo creo que todos nos hemos sentido así. Gracias al Señor, creo que es mi caso y Dios me guarde, pero no digo que en algún momento no he experimentado en estos 27 años, tal vez he tenido muchos motivos, y a veces les digo a los discípulos esto, humanamente para sentirme desanimado probablemente, por muchas razones, pero que debo siempre recordar y decirme la verdad, que yo un día decidí seguir a Cristo y no volver atrás. Si el Señor un día tocó a la puerta de mi corazón y cambió mi vida, transformó mi vida, y estoy en el proceso, porque si hay algo interesante en la vida cristiana es que uno nunca se gradúa, ¿cierto? Nunca se gradúa. El tiempo de graduación, por decirlo, en la vida cristiana, es cuando nos vamos a perfumar el cielo, ¿sí? Ahí terminamos nuestra carrera, ¿sí? Antes no. Por lo tanto, demanda que siempre estemos creciendo y avanzando en el Señor. Por lo tanto, el desánimo es un sentimiento que nos paraliza por completo. Muchas veces, a lo mejor nos hemos sentido así. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Ya vamos a ver lo que tenemos que hacer. Veamos lo que dice el Salmo 119, 25. ¿Sí? No sé, aquí no ponen el versículo. Bueno, vayan a sus Biblias. Vayan a sus Biblias. Y los que están en Zoom, estamos en Zoom, ¿cierto? Y ahí los que están en Zoom, ahí vayan a sus Biblias. Para que después no vaya a decir nadie que yo les estaba predicando otra cosa, ¿cierto? No, aquí predicamos la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 25, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. El salmista también experimentó y vivió tiempos en que lo manifiesta, abatida hasta el polvo está mi alma. No he llegado a ese punto, tal vez, pero el año pasado, si ustedes no saben, sufrimos lamentablemente una deserción importante de personas muy queridas y amadas, como son todas las personas que participan en la iglesia. Alrededor de 30 personas se fueron, discípulos de 20 años, ¿sí? De 10 los menos. Y eso fue difícil, fue duro, muy duro. Pero el Señor en su misericordia, ahí vamos, ¿sí? Fue un momento difícil con mi esposa eso fue en junio del 2021, efecto pandemia, ¿sí? Efecto pandemia, efecto corazón, bueno. Y yo no, bueno, aparte del proceso difícil, doloroso, angustioso, escuchar acusaciones y cosas que uno dice, Señor. Olger cuando me dijo,
Ya no me dijo, ¿algún pecado tuyo? Sí, ustedes conocen a Olger, ¿cierto? Yo dije, líder, gracias al Señor y que Dios me guarde. Si hubiese sido por pecado mío, hubiese sido triste. Yo dije, líder, no. Humanidad mía, sí, probablemente no les gustaba cómo predicaba, no sé cuáles fueron los argumentos, está además entrar en detalle, pero no. Y yo pasé todo ese proceso con mi esposa y el ministerio y la gente que quedó y que se afectó y que muchos estuvieron, ¿sí? Nos vamos con ellos, nos quedamos con estos otros y que te miraban mal por el Zoom y que tú sabías que ellos llamaban por detrás a la gente contándole su propia versión y que los que se iban ni siquiera corroboraban que lo que estaban escuchando era cierto, pensando que nos conocían hace 10 y 20 años, pero aún así, pero bueno. Un año antes, en marzo del 2020, cuando entramos en pandemia, el Señor le dio una palabra a una discípula, marzo del 2020, y le dijo, la palabra era de parte del Señor, mucha gente antigua se va a ir de la iglesia. Mucha gente antigua se va a ir de la iglesia. Pero cuando suceda, no me pregunten por qué. Porque yo estoy limpiando mi iglesia y será muy doloroso. Sí, 30 personas se fueron, con todo el efecto retardado de ese éxodo para los que quedan. ¿Sí? No fue fácil, el día de hoy ya ha pasado bastante agua bajo el puente, como se dice, pero aquí vamos. Entonces, cuando pienso en desánimo, no sé si desánimo fue lo que experimenté, agotamiento, tristeza, dolor, sí. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que yo no me di cuenta de muchas cosas, o sea, viví el proceso. Y es lo que les quería contar, entonces yo no lo asimilé como un desánimo, sino un cansancio. Y por ahí como en enero fui al peluquero, un discípulo, no me corto el pelo con él siempre, pero esa vez fui porque él me dijo, Cristian, vaya a cortarse el pelo, ya, fui a cortarme el pelo con él. Entonces estaba ahí con él y él me dice, Cristian, tiene alopecia, aquí atrás me dice, tiene alopecia. Yo no me miro atrás. Entonces me dice, ¿usted pasó algún problema alguna situación de estrés en algún momento? Un discípulo que volvió no sabía nada de esto, tampoco yo lo publiqué. Y yo le dije, sí. ¿Sí? Eso es lo que yo somaticé. ¿Sí? Me dejó de salir un poco de cabello, acá, por lo menos acá atrás, ¿cierto? ¿Sí? Pero, ¿qué quiero decirles con esto? Que hay muchas situaciones que podemos vivir y que van a afectarnos, ¿sí? Y que son situaciones que también que el enemigo va a usar y se va a aprovechar, ¿cierto? Para afectarnos. Y es ahí donde nosotros debemos estar claros, ¿sí? Porque la vida cristiana demanda perseverar. ¿Sí? Una de las cosas que a mí me desafía en la vida cristiana es el hecho de que la Biblia dice que no entrarán al cielo los cobardes. O sea, para ser cristiano hay que tener los pantalones bien puestos, ¿sí? Y la falda bien puesta, el vestido bien puesto, ¿sí? Porque no es fácil la vida cristiana. La vida cristiana no es un camino de pétalos de rosa donde recibes a Cristo y no vas a tener nunca más problemas. No vas a tener problemas con nadie, no vas a tener problemas con la esposa, con el esposo, con el líder, no vas a tener problemas con el jefe, no vas a tener problemas en la iglesia, no, todo va a ser espectacular. ¿Sí? Si a alguien le predicaron eso, por favor, reclame. ¿Sí? Lo engañaron. Entonces,
el desánimo es un sentimiento que nos paraliza por completo. Y el desaliento es una de las estrategias más peligrosas del diablo. ¿Sí? El desaliento. Por eso nosotros debemos advertir esto. Y todos podemos vivir procesos difíciles, complejos, pero ahí es donde necesitamos, ¿cierto?, volver nuestra mirada al Señor. Y vamos a ver algunas palabras de aliento que el Señor nos da en su palabra. Hay muchas, pero vamos a ver, y cito Deuteronomio 1:21, Deuteronomio 31:8. A mí me hace mucha falta el reloj allá atrás, pero bueno. Este no es mi sede. ¿Ah? Sí, estamos bien. Ya. Si no apagan la luz, no vas a cortar la luz, se acaba la transmisión, se acabó la reunión. Deuteronomio 1:21 dice, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. ¿Saben cuántas veces aparece en la Biblia la palabra no temas? ¿Cuántas? 365 veces. ¡Uy, qué casualidad! Las casualidades de la Biblia. Estoy diciendo una herejía. No es casualidad. Dios sabe que necesitamos oír 365 días del año, no temas. Porque va a haber muchas situaciones que nos van a atemorizar. Mi esposa decía en el proceso, mi amor, y se va toda la gente. Mi amor, va a ser difícil. Pero y sigo insistiendo, por lo que más le doy gracias a Dios, podrán decir, y han dicho una cantidad de sandeces, pero no pueden decir, es que el líder pecó, es que el líder hizo esto, el líder era un tránsfuga, el líder aquí vendía drogas, se comía las guaguas, no sé. No sé, sí. Podrán tener acusaciones, sí. Pero mi esposa me decía, mi amor, ¿y qué vamos a hacer? Ella se afligía, obviamente. Y yo decía, mi amor, ¿y si tenemos que estar solos? Partiremos solos de nuevo. Pero lo que más me daba descanso en toda esta situación, y yo le daba gracias porque por la misericordia de Dios no había sido pecado nuestro. ¿Sí? Cuestiones de ellos, problemas no resueltos, lamentablemente. ¿Sí? Guardaron cosas en su corazón, no las supieron resolver, no fueron honestos. Pero que me dijeran a mí, mira tú, eres un sinvergüenza, por decir algo, te presté plata y no me la devolviste, no sé, me estafaste. Cosas, porque siempre alguien llegaba el rumor y ¿qué dicen? Que no, que son muchas cosas, pero no pueden decir. Muchas cosas, pero no pueden decir. No, que la doctrina. ¿Han escuchado eso? Llegaron aquí al ministerio, aprendieron el CB, después el CI, el CA y ahora son teólogos. ¿Sí? Pero bueno. No temas ni desmayes. Vamos a enfrentar cosas que nos van a llevar a sentir mucho temor, como decía mi esposa, mi amor, y se va toda la gente, ¿qué vamos a hacer? No importa, mi amor, no importa. Tenemos la seguridad que Dios nos llamó. Yo no estoy ni dirijo el Distrito Salvador de Metiche. Yo no llegué a la vida cristiana de Metiche. Yo nunca quise ser cristiano. ¿Sí? No me interesaba ser cristiano. La persona que me llevó al Distrito Centro, que ustedes la conocen, la Carola Moreno, ¿sí? Un día me dijo, Cristian, aquellos años, yo la conocí, éramos amigos, en fin, y me dijo un día, Cristian, ¿no te gustaría hacer tiempo completo? Y yo le dije así, no quise ser grosero, lo expresé de esa forma, no me calienta hacer tiempo completo, o sea, no entendía, no me motiva. Yo lo único en ese tiempo que quería era conocer a Cristo y sentarme, llegar a Jofré el día miércoles, el MUC o el jueves, el día sábado me sentaba de los primeros y escuchaba la prédica y estaba fascinado con Cristo.
Yo no estaba pensando en hablarles a otros de Cristo, nada. Compartía de Cristo en mi trabajo, hablaba de Cristo a todos. Yo no pensaba asumir un liderazgo. Yo era feliz ahí, sentado, recibiendo para mí, allá de ahí, solito, para mí, allá de ahí. Era feliz. ¿Sí? Disfrutaba eso. Estaba conociendo al Señor, se me abrió el mundo. Siempre quise entender muchas cosas. Y cuando conocí a Cristo, ¡wow! Fue fascinante la palabra. Yo era feliz con eso. Hasta que Dios comenzó a cambiar mi corazón, ¿sí? Y empecé a experimentar un deseo profundo. Y llegaba a mi oficina en las mañanas y sentía que estaba perdiendo el tiempo y empecé a experimentar el deseo de servir a Dios. Yo dije, Señor, tú eres Dios, tú eres el Rey de la Gloria. Y tú te hiciste hombre y viniste a este mundo y llamaste a 12 hombres para establecer en ellos el propósito más grande de la historia del hombre. Entonces eso me empezó a hacer ruido. Yo dije, Señor, es que esto significa que no hay absolutamente nada en este mundo más glorioso, más sublime, más importante que servirte a ti. Eso es eureka. La encontré. Yo estaba fascinado con Cristo, pero entendí que lo más importante no era solo disfrutar del Evangelio, de la palabra, de recibir revelación, de entender, sino que lo más importante para mí, porque el llamado personal era servir al Señor. Y empecé a orar y empezó a arder eso en mi corazón. Y empecé a orar. Y en menos de un año de vida cristiana, el Señor me llamó y me dio el Salmo 110. Dice, tú tienes el rocío de tu juventud, juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Esa promesa recibí. Imagínense. Con esa promesa Dios me llamó a servirlo. Y siempre la recuerdo y es importante para los momentos difíciles. Y yo le digo, Señor, tú me dijiste en tu palabra, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Tú, según el orden de Melquisedec. No pretendo, Dios me guarde. El orden de Melquisedec es el sacerdocio de Jesucristo. Rey y sacerdote. Yo no quería servir a Dios. Yo era feliz siendo un cristiano nominal. Sentado cómodo, alimentándome. Y engordando solo. Espiritualmente hablando. ¿Ven que es difícil enseñar predicando? Pero bueno, sigamos. Deuteronomio 31:8 dice, y Jehová va delante de ti. Tome esto, la palabra de Dios es poder. Venía pensando a propósito mientras caminaba para acá, de esto de la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios, transformador, maravilloso. Bueno, de acuerdo a la edad, obviamente, yo el año 80 y tanto, 88 hasta el 90, trabajé en una ONG que dirigía en ese tiempo que fue ministra de Educación Mónica Jiménez de la Jara, con otra gente que después tuvo el inicio del gobierno de la democracia, en fin. Y me acuerdo que veíamos unos videos porque era un programa que ella hizo con otras personas con financiamiento de Estados Unidos, en fin, y que era Educación para la Democracia, una fundación que todavía ahora es fundación, se llama Participa. Yo tenía 18 años y me acuerdo, me quedó grabado, veíamos unos videos que mandaban materiales de Estados Unidos y había un eslogan en ese tiempo en la campaña de George Bush, padre, entonces como son los gringos, ¿cierto? Y en ese eslogan, y me quedó marcado eso, y salía, no sé si era George Bush el que hablaba, y decía algo así como, mi inglés, yo no parlo inglés, y decía, feel the power, vote America. Un eslogan así, siente el poder, vota América, como son los gringos.
¿sí? Siente el poder, vota América. Porque era un video para que aquí en Chile más o menos tuviésemos idea cómo era la publicidad o cómo más o menos los gringos hacían campañas políticas, ¿sí? Pero, ¿por qué les cuento esto? Porque yo pensaba, sí, aunque ese era un eslogan político para una campaña de un determinado presidente de los 80, pensaba en esto, en el poder que tiene la palabra de Dios, el poder transformador. Eso es poder, es power, es maravilloso. Y eso es lo que debe alimentar nuestro corazón, la palabra de Dios. Entonces, dice aquí el Señor, no temas ni te intimides. La situación era compleja, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar? Y si esto... Pero no importa. Como les decía, yo no estoy de metiche aquí. O sea, yo no me promuevo y quiero hacer tiempo completo aquí. No, a mí el Señor me llamó por su gracia, no por mérito, porque no tengo ningún mérito, por su gracia. ¿Sí? Y como dice el apóstol Pablo, con temor y temblor me paro, y cada vez que me paro para hablar, con temor y temblor, porque no soy yo. Y le pido al Señor que Él sea el que hable, ¿sí? Porque lo que yo pueda decir, ¿sí? no tiene importancia, pero lo que Dios sí quiere decir a nuestro corazón, eso sí tiene poder, tiene importancia, porque eso es lo que transforma, eso es lo que cambia. ¿Sí? Uno puede predicar y enseñar y contar anécdotas y todo, pero lo que realmente va a transformar el corazón es la palabra de Dios. Y por último, Josué 1:9, un pasaje bien conocido, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando, te manda, el Señor nos manda, el Señor nos dice, mira, mi hijito, por favor, párese en el suelo, no haga más rabieta, ya, se va a portar bien. ¿Le va a hacer caso a la abuelita? Yo sé que eso no sucede. Dios dice, mira que te mando. ¿Sí? Como dicen los colombianos, bien juicioso, mijito. ¿Sí? Bien juicioso. Así tenemos que ser. Bien juiciosos. Esfuérzate y seas valiente. Mira que te mando, autoridad. Autoridad. La palabra de Dios tiene autoridad, tiene poder. Te esfuerces y si seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Cómo son las actitudes de una persona desanimada? ¿Visto? Y ponga atención en esto. Primero, una persona desanimada se aísla de los demás. Este es un síntoma para que usted advierta. Si alguien está desanimándose, usted observe. Si se aísla, entonces, bueno, acérquese a ella, anímelo, ¿cierto? Porque va a hacer eso. Una persona desanimada se aísla de los demás. Hebreos 10:25, un pasaje bastante conocido, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino cuanto más veáis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. En el libro en el Nuevo Testamento, en Hebreos, ya habían algunos que tenían la mala costumbre de no congregarse. Y eso que no había pandemia ahí. ¿Sí? Bueno, Roma perseguía a la iglesia, pero los cristianos ya habían algunos que tenían la mala costumbre, porque no vamos a decir que una buena costumbre es no congregarse. Ahora, entendemos que a veces hay situaciones de fuerza mayor que nos impiden, ¿sí? Y gracias, Señor, por el Zoom, por el YouTube. Bueno, ya nosotros no usamos el YouTube, estamos solamente por Zoom, y es un excelente recurso para aquellos que o están en condición de salud, imposibilitados por distancia, porque están en otra región, porque viajaron, en fin. Pero quien no, debemos estar aquí. Y creo que el Señor les habló de eso. ¿Sí? Qué bueno. Entonces, no dejando de congregarnos. Dejar de asistir a la iglesia, ¿cierto? Es como esas personas dicen, voy por YouTube, voy por Zoom. ¿Pasa eso aquí? No. O sea, si estamos en condiciones vengamos a la iglesia. ¿Qué mejor que estar aquí? Mire, ver las caras lindas de todos ustedes cada semana. Dice, voy a ir a ver la cara hermosa de mi hermano o de mi hermana. Sí. Pero allá en el Zoom, allá en el YouTube, está solo, usted solo. No dejemos de congregarnos.
¿Qué pasa con una persona que se desanima, se aísla, dijimos, y desanima también a los miembros de su propia familia? Números 14, del 2 al 4, dice lo siguiente: y se quejaron contra Moisés. Bueno, eso no pasa aquí, ¿cierto? Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Note esto, los énfasis y todo lo que dice la palabra de Dios es así. Dice, todos los hijos de Israel. Bueno, en algunas partes dice algunos, o estos, lo otro. Y les dijo, toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos, con exclamación, ojalá. ¿Sí? Estaban ahí quejándose contra Moisés y Aarón. Alguien tiene que tener la culpa. ¿Sí? ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Miren lo que estaba pensando el pueblo de Israel. Habían salido de esclavitud, estaban ahí, habían sido esclavos y querían volver a la esclavitud. Lamentablemente hay cristianos que hacen igual que el pueblo de Israel. Quieren volver a la esclavitud. Porque cuando estábamos en el mundo éramos esclavos. ¿Sí? No, pero yo era libre, hacía todo lo que quería, se me daba en gana. Como algunas personas manifestaron triste y lamentablemente. No, es que estuvimos engañados 20 años. Yo ahora a mis hijas o a mis hijos les permito lo que quieran. Que se hagan piercing, tatuaje, que vean películas de terror porque estábamos engañados. Usted se puede sorprender, pero esas cosas lamentablemente suceden. El diablo es perverso. Dice la Biblia que el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. No vino a hacer ninguna otra cosa. A diferencia de esas tres: matar, hurtar y destruir. El pueblo se desanimó, ¿cierto? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y miren el verso 4, dice, y decían el uno al otro, designémonos un capitán y volvámonos a Egipto. O sea, Moisés, Aarón, para allá el líder, está mal el líder. A ver, busquemos a alguien que nos dirija ahora, vamos a volver a Egipto. Ah, tú. ¿Quién va a ser el líder de los que nos va a llevar a Egipto? Oye, pero, ¿y el líder? No, ¿qué líder si ese no sabe nada? Eso estaba haciendo el pueblo. Designemos un capitán, un nuevo líder. Las personas inicialmente se fueron 2 matrimonios y esos 2 matrimonios se llevaron a todo el resto. Y de esos matrimonios había no voy a decir capitán. ¿Sí? Esto que leemos aquí también sucede en este tiempo. ¿Sí? En este tiempo. ¿Cómo son las actitudes de una persona desanimada? Se desanima y se aísla de los demás. Comienza a aislarse. No, es que yo estoy... ¿Sí? Algunos se me acercó y me dijo, no, mira, líder, te amo. Y me dio un beso en la mejilla. ¿Sí? Me pareció la figura, parecía otra. Líder, te amo. Y me dio un beso en la mejilla. Pero yo no me voy a ir, me dijo, si yo quiero un receso, quiero descansar. Bueno, debe estar en el receso todavía. ¿Sí? Las personas desanimadas tienen pensamientos como, Dios no me tiene en cuenta, no le importo a nadie, ni al líder. ¿Cómo Dios va a permitir este problema en mi familia? ¿Sí? ¿Cómo Dios permite esto, Señor? ¿Y por qué tú permites esto? Bueno, a veces Dios permite cosas para hablarnos, para llamar nuestra atención. También Dios, ¿por qué pasó esto? Bueno, teníamos que aprender una lección tal vez. Y Dios nos dijo. ¿Sí? Pero vuelvo a insistir, no por pecado. Había cosas que necesitábamos aprender. ¿Sí? Y ha sido doloroso. ¿Sí? Pero también entendemos que Dios lo permitió y en el propósito de Dios, Dios también tenía que limpiar su iglesia. Santiago 5, del 13 al 14 dice... ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. No queja alabanza. Algunos cantan queja alabanza.
Pero no es lo mismo que alabanza. Es queja alabanza. Se quejan todo el tiempo. ¿Sí? Yo sé que eso tampoco pasa aquí, pero por si les sirve, lo considera. Las personas desanimadas también tienden a ser críticos y murmuradores. Cuando usted ve a una persona que es crítica y murmuradora, entonces, y esto lo digo en serio, diga: Señor, cúbreme con tu sangre, porque eso se pega también. ¿Sí? Los espíritus se atraen. ¿Sí? Pues como, va a sonar como el Chavo la cosa. El criticón, ¿sí? Y el murmurador va a buscar a otro criticón y a otro murmurador. Y así se retroalimentan ricamente, ¿cierto? ¿Qué dice 1 Corintios 10:10? Veamos lo que dice. Dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Miren esto, ponga atención a esto. Está hablando y haciendo referencia al pueblo de Israel. Dice, ni murmuréis. Dice la palabra que no debemos murmurar. Otro día escuchaba una definición, o dentro de las definiciones de Satanás, y decía que él era el murmurador, y que a través de la murmuración él comienza a levantar, ¿cierto?, todo esa crítica, esa murmuración empieza a dañar la iglesia a través de la murmuración. Dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. ¿Y qué sucedió? Y perecieron por el destructor. Cuando permitimos que la murmuración, ¿sí?, esté en nuestro corazón y salga, estamos llamando al destructor. ¿Sí? La murmuración, por decirlo de alguna manera, va a despertar al destructor. Eso dice la Biblia. ¿Sí? Y yo no quiero que el destructor se levante en mi familia. Yo no quiero que el destructor se levante con mis hijos, en contra de mis hijos, en contra de mi matrimonio, en contra de mi familia, en contra del ministerio. ¿Sí? Entonces, ponga atención a esto. O sea, la murmuración. Una persona desanimada tiende a murmurar. Y cuando murmuramos, levantamos al destructor. Una persona desanimada también no siente ni experimenta la presencia de Dios en su vida, y como resultado de esto se inclina hacia el pecado. Juan 3:20 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Una de estas personas, alguien le dijo: pero ¿por qué no fuiste y hablaste? No, es que él tiene poder de convencimiento y no me iba, como diciendo, me iba a hacer desistir. Hoy día esa persona ha reconocido que hizo mal y que nunca debió haber hecho y haber tomado la decisión que tomó. Pero ya está hecho. Y no voy a entrar en detalles, pero la cosa es muy, muy triste. Muy, muy triste. ¿Por qué? Porque el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. Y cuando se le abre la puerta al diablo, nada que hacer. ¿Sí? Jeremías 7:24 dice: y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos. Caminaron en sus propios consejos. En la dureza de su corazón malvado. Mire, el corazón cuando se endurece, ahí hay maldad. Un corazón endurecido contiene maldad. Por eso el Señor nos advierte y nos dice en su palabra que no endurezcamos nuestro corazón, porque le vamos a dar lugar a la maldad. Y cuando hay espacio y terreno fértil para la maldad, entonces el diablo hace su obra. Por eso debemos guardar nuestro corazón. Jesús dice, el Señor dice en su palabra: sobre toda cosa guardada, guardad vuestro corazón, porque de él mana la vida.
Usted guarda su corazón cuando usted no permite contaminar su corazón con comentarios, con críticas, con murmuraciones. Uy, te cuento la última, ¿supiste eso? No, pero no solo eso. Como una persona ya empezó a llamar a la gente y decía, no, te cuento, mira, llama a fulanita, ya sabe todo, todo. Pero dime qué es. No, que son muchas cosas, no te puedo decir, son muchas cosas. Mire, yo ahora lo cuento así chistoso, pero no fue nada chistoso para mí. Fue muy triste. ¿Sí? Ver que el diablo usó el chisme, la murmuración, la mentira para dañar una iglesia. Eso es muy triste. Pero bueno, como Dios dijo, yo estoy limpiando mi iglesia. Dios está limpiando su iglesia en este tiempo. Dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Sí? Pocos los escogidos. Muchos los llamados. Señor, pero personas que llevaban 20, una última persona llevaba 30 años. ¿Y saben cuál fue la razón, el motivo para su salida? Es que el ministerio ya no es lo mismo porque no están mis amigas. 30 años de vida cristiana y el Señor, esta persona nunca entendió. Pero ¿cómo da esa razón? Porque el ministerio no es lo mismo porque no están mis amigas. ¿Con quién voy a cagüinear? No sé qué quiso decir. O sea, vino realmente 30 años a establecer y fortalecer su relación con Dios o a tener amigas. No es que no podamos tener amigos, o sea, todos tenemos afinidades, ¿cierto? Unos con más con otros, y eso es normal y es natural y es parte, pero lo esencial es que nosotros venimos a la iglesia a recibir del Señor, ¿sí? Y eso debe ser lo que debe prevalecer. Hay un pasaje en uno de los salmos que me gusta mucho, el 119, no lo tengo aquí anotado, pero dice, parafraseando, dice David, compañero soy de todos aquellos que aman y temen tu nombre. Compañero soy de aquellos que aman y temen tu nombre. O sea, yo no soy amigo, sino de aquellos que aman y temen tu nombre. Esos deben ser nuestros amigos en Cristo. Los que aman y temen el nombre de Dios. Porque si aman el nombre de Dios, van a hacer lo correcto. Si tienen temor de Dios, van a hacer lo correcto y me van a decir, aún cuando yo esté mal, eso está mal. Hermano, amigo querido, estás mal, estás desanimado, hay crítica, hay murmuración en tu corazón. Porque te amo, te lo tengo que decir. No es que mi amiga nunca me dice nada, yo puedo pelar a todo el mundo, pero ella dice, ay, qué bueno. No le voy a decir nada porque es mi amiga. Eso es malentender las cosas. Allá en el mundo, allá afuera, funciona así el tema. Pero aquí en la iglesia no puede ser así. ¡Ay, qué acusete! No se trata de ser acusete, se trata de ser sensato, de ser sabio y de tener temor de Dios. ¿Sí? Las personas desanimadas se pueden desanimar por situaciones adversas, diferentes, enfermedades, crisis económicas, enemistades, desilusiones con los líderes de la iglesia, un familiar, comentarios malsanos que hacen otras personas, tales como chismes y descalificaciones. Por eso uno tiene que ser tan delicado en cómo se relaciona en la iglesia. Porque uno no sabe cómo puede afectar. Tiene que ser delicado. ¿Sí? Si alguien que tiene tantos años de vida cristiana, aunque los años no dicen nada, se puede afectar, cuanto más alguien que llega por primera vez. Por eso que es importante que siempre seamos acogedores, seamos hospitalarios, como dice la Biblia, que atendamos, que recibamos con cariño a la gente, que seamos personas que realmente evidenciemos el amor de Cristo. ¿Sí? Si hay algún sello que debe manifestar la iglesia, es el amor. En esto conocerán que son mis discípulos, al ver cómo se aman. ¿Sí? Te amo tanto que te pelo todo el día. No. Yo amo tanto a mi líder que lo pelo cuando puedo. ¿Sí? O critico. ¿Cierto? Eso no es amor. Eso no es amor. Ahora,
¿Cómo vencer el desánimo? Debemos primero pensar cuál es la verdad de la situación, la verdad de la situación que nos está afectando. Es decir, discernir. 1 Corintios 2, 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. El hombre natural, el que no tiene a Cristo, ¿sí? Algunos que tienen a Cristo también piensan igual. Bueno, le falta revelación, no hay revelación, no hay comunión con Dios. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Qué importante es el discernimiento, ¿sí? Discernir las cosas, ¿sí? Para entenderlas en el contexto que debemos entenderlas, para no pecar, para no errar. Señor, ¿qué significa esto? Por favor, Señor, necesito entender esto desde el punto de vista espiritual. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo con esto? Pero espiritualmente, Señor, por favor, háblame. Porque si yo lo hago humanamente, me voy a equivocar. Puedo errar. Y creo que todos en algún momento, en más de alguna oportunidad, hemos errado en nuestros pensamientos, en nuestras conjeturas. Nos hemos equivocado porque no hemos advertido, no hemos logrado discernir. En segundo lugar, ¿cómo vencer el desánimo? Asumir una actitud correcta, de acuerdo con la palabra de Dios. Filipenses 1, 12, 14 dice, quiero que sepáis, Pablo, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones, Pablo en esa condición, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, todo, ¿cierto?, el territorio ahí romano, jurisdicción, a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, dice, cobrando ánimo en el Señor. Debemos cobrar ánimo en el Señor. ¿Sí? Pablo le está diciendo aquí a la iglesia, cobrando ánimo en el Señor. Con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Cuando tenga pensamientos de desánimo, hágase esta pregunta. ¿Estos pensamientos son verdaderamente míos? Discernir. ¿Sí? Porque sabemos que la mente, ¿cierto?, es, alguien decía, laboratorio del diablo o plataforma ahí de pista de aterrizaje. ¿Sí? Hay un refrán que dice que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido. Yo hasta ahora no he visto algún rasta, probablemente tendrá condiciones para que un pájaro haga nido, pero es difícil que un ave logre hacer nido en la cabeza de alguien, ¿cierto? Pero que sobrevuele por sobre, eso es imposible, no podemos evitar. Bueno, lo mismo en los pensamientos. Van a venir pensamientos, pero esos pensamientos debemos discernirlos. Y dice la palabra que debemos llevar todo pensamiento sujeto en obediencia, cautivo en obediencia a Cristo. ¿Esto es del Señor? No, fuera. ¿Sí? Esto no es del Señor, lo desecho. ¿Sí? Pero no debemos tener una actitud pasiva para que el diablo ahí ponga su nido en nuestras cabezas. 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, necesitamos derribar esas fortalezas filosóficas, ¿cierto? Todo este esfuerzo humano, ¿cierto?, que no es más que el orgullo del corazón humano. O sea, necesitamos someter nuestra mente al Señor. Señor, ¿esto es tuyo? ¿Sí? Necesitamos aquello. Necesitamos también leer y memorizar las Escrituras. El Salmo 119:11 dice, David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón. Tomó la determinación, la decisión de guardar en el corazón. ¿Sí? En el corazón guardamos las cosas que valoramos, preciamos. Y él determinó guardar, ¿qué? Su palabra. Ahora, ¿es posible vencer el desánimo? Claro. Primera de Samuel 36 dice lo siguiente, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. David en este relato, ¿cierto?,
cuando el pueblo, la ciudad donde estaban, había sido saqueada, quemada, destruida, habían sido llevadas las mujeres cautivas en Galaad. Entonces se afligieron, ¿sí? Y el pueblo, ¿a quién miró? A David. Tú eres el culpable. Siempre tiene que haber un culpable, en toda historia hay un culpable, ¿cierto? En este caso no era el mayordomo, era David, ¿sí? Y todos hablaron de apedrearlo, ¿sí? Estaban en amargura de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas. O sea, sus familias habían sido afectadas. Mas David, ¿qué dice? Se fortaleció en Jehová su Dios. ¿En quién se fortalece usted? ¿Sí? Es bueno tener amigos, buenos amigos en el Señor. Amigos que edifiquen. Cuando recién llegué a Jofré, en aquellos años, yo venía al mundo, ¿sí? Tenía 26 años, venía en una relación de adulterio, ¿sí? Y cuando llegué a la vida cristiana tuve un periodo de transición de 6 meses. O sea, desde que la primera vez que fui al distrito, y de ahí pasaron 6 meses hasta que me convertí de verdad, ¿sí? Porque la conversión tiene que ser real, ¿sí? Pasaron 6 meses en que estaba en esta relación, me arrepentía, volvía y así estaba, 6 meses. Hasta que un día dije, Señor, uno es sinvergüenza también, sin Cristo, o en ese proceso. Yo dije, Señor, si esto no es tuyo, esta relación de adulterio que tenía con esta compañera de trabajo, yo trabajaba en la corredora de bolsa de los Higgins, un banco que ya no existe, y ella era cajera del banco Higgins. Y yo estaba enamorado, en fin, bueno, ella casada y todo el tema, un rollo ahí. Y yo le dije, Señor, si esto no es tuyo, pon tu mano, pero yo no tengo la voluntad, la disposición, ni quiero terminar esta relación porque yo estoy enamorado de esta mujer. Mire, pasó una semana, entre todo ese tiempo, ella más de alguna vez yo traté de compartirle de Cristo, pero era complicado porque estaba pecando y cómo le iba a hablar de Cristo, entonces, bueno, difícil. Andaba con la Biblia. No se pueden hacer dos cosas a la vez. Hasta que un día ella me llama un día sábado y me dice, Cristian, te quiero contar que llegó un compañero, un cajero que estaba en la otra sucursal allá en Chuchunco, y llegó aquí y me vio mal un día y me dijo, oye, te invito a Tabaré, porque yo había participado en Tabaré, este compañero. Bueno, cuento corto, ella recibió a Cristo y un día me dijo, hasta luego. Me dio el filo, como se dice. Y eso fue terrible, terrible, terrible. Yo estaba enamorado. Bueno, había ligadura de alma y todo el tema. Fue terrible, fue durísimo, fue durísimo. Pero el Señor me liberó. ¿Sí? Fue un proceso doloroso, lloré, la sufrí. Pero cuando entendí que Dios puso su mano, respondió a mi oración, sabía que yo no iba a tomar la decisión, Él la tomó. Y así Dios va a hacer muchas veces. Cuando usted no sea capaz, Dios lo va a hacer. Y le va a quitar, le va a sacar. Confíe en eso. Y asumí un compromiso con el Señor. Y yo dije, ahora me tengo que dedicar a buscar a Cristo. Entonces no me dediqué a lindorfiar en el distrito. En mi tiempo contemporáneo, de mi tiempo de vida cristiana, aquellos años, había muchos que iban a lindorfiar al distrito, a hacerse los lindos, ¿sí? Pero bueno, ¿para qué vamos a hablar de eso? Gracias al Señor, yo tomé la decisión de buscar al Señor y también fijé mis relaciones con personas y cristianos que edificaran mi vida. Entonces, esos eran mis amigos, ¿sí? De aquellos tiempos, Rodrigo Bravo, que estaba en el MUC, para los antiguos lo ubican, Daniel Mar, David Olivar, ¿sí? Pero había otros que iban a hacerse los lindos, ¿sí? Y se hacían los lindos. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno tiene que saber en quién establece sus relaciones, con quién. Con gente que la edifica o gente que va a ir a calentar el asiento al distrito. Yo entendí, por la gracia de Dios, ¿sí? Porque ya había lindorfiado en el mundo, ya me había hecho el lindo, entonces no iba a estar en la iglesia haciendo lo mismo del vómito que Dios me había sacado. Entonces, gracias al Señor, por la misericordia de Dios, entendí eso. Y creo que eso es muy importante. O sea, cuando estamos aquí, aquí venimos, como dice, aquí debemos venir y tener claro que venimos a glorificar y a exaltar el nombre de Dios, a crecer, a desarrollarnos, ¿sí? No todos tienen el mismo tiempo, ¿cierto? Pero bueno,
¿Es posible vencer el desánimo? Sí, es posible. David dice, se fortaleció en Jehová su Dios. ¿En quién se fortalece usted? ¿Nos estamos fortaleciendo en el Señor? ¿Sí? Si estamos desanimados, si usted ha experimentado desánimo en este tiempo, tome esta palabra. David se fortaleció en Jehová su Dios. Y para ir terminando, yo no sé cuánto me queda, ya seguro estoy pasado, pero bueno. Dice el Salmo 92, del 12 al 14, ¿lo leímos? No. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Esta palabra el Señor nos la daba y se la daba a un discípulo en este tiempo, alguien que en un momento estuvo ahí, él fue honesto con su esposa y dijo, y se notó, porque se notó obviamente que toda esta situación les afectó porque prestaron oído y estuvieron ahí en un proceso complejo, oramos por ellos, gracias al Señor, Dios los guardó y el Señor le daba esta palabra a él. Gracias. El Salmo 92, del 12 al 14, dice, el justo florecerá, dice, como la palmera crecerá. Dios quiere, nosotros somos justos, y Dios quiere que crezcamos, ¿sí? Ese es el deseo de Dios, que florezcamos. ¿Estamos floreciendo en la vida cristiana? ¿Hemos florecido? ¿Sí? Yo hoy día me corté las flores, me corté el pelo. Pero Dios quiere que florezcamos. O sea, la vida cristiana es dinámica, ¿sí? No puede ser aburrida, no puede ser monótona. El problema no es el predicador en este caso. El problema no es la palabra, no es las personas. El problema siempre radica en nuestro corazón. Señor, si es como, y porque estás yendo al distrito, no, es que ya no es lo mismo, porque no están mis amigas, no. Cuando nos desanimamos, cuando falta motivación, el problema no es que la prédica estuvo larga, el predicador estuvo fome, el tema ya lo he repetido, la alabanza no es como antes, no sé. ¿Qué quiero decir? Que a veces pueden haber muchos argumentos y inventarnos argumentos para decir es que ya no me motivo. Y aún podrían ser reales esos motivos, podrían, pero eso no es motivo. Porque la palabra de Dios dice, y el deseo de Dios es que el justo florezca, crezca, se desarrolle. Y si no estoy experimentando esto, entonces el problema es el terreno de mi corazón, porque aquí es donde la palabra de Dios en nuestro corazón es donde debe germinar, donde se debe desarrollar. Entonces, ¿qué está pasando en mi corazón? ¿Sí? Pero obviamente siempre va a ser mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en nuestro propio ojo. Dice, florecerá como la palmera, crecerá. Dios quiere que crezcamos, pero cuando estamos desanimados no vamos a crecer. ¿Sí? Como el cedro del Líbano, dice, y esto es importante, plantados en la casa de Jehová. ¿Por qué dice que somos, Isaías también dice, plantío de Jehová para gloria suya? Porque, ¿cómo crecen los árboles? Plantados, ¿cierto? Han intentado sacar ese árbol que está ahí, no sé cómo, o el que está acá, ¿cierto? Y ponerlo en un macetero para ponerlo en la entrada mejor, porque se vería más bonito. ¿Por qué no le decimos a Andrés cuando llegue? Oye, Andrés, ¿sabes qué? Cristian nos dio una idea. ¿Por qué no sacamos el árbol que está ahí plantado, que debe tener como 50 años plantado, y lo ponemos ahí adelante porque se vería bonito adelante? Es una buena idea, ¿cierto? Innovadora. No se puede, porque el árbol se plantó ahí para que creciera ahí, y ahí va a tener que morir. Usted y yo fuimos plantados en esta iglesia para permanecer aquí, para florecer aquí. No en otra iglesia, no en otro lugar. Ay, ¿y Dios no está allá? Sí, tranquilo. Pero Dios te llamó aquí. Yo les dije al comienzo, por una estupidez mía, mi compañero me invitó un día a su iglesia y fui a la iglesia. Estuve ahí porque el pastor quería asegurarse que este compañero al cual él le había compartido, realmente estuviera en una iglesia cristiana y no estuviera en una secta. Y fui a la iglesia de él allá en ese tiempo en Ecuador. La iglesia de él era un pastor que predicaba ahí en Paseo Humada, frente al Banco de Chile, el pastor Américo, y ya él quedó tranquilo.
pero este compañero que a mí me compartía, él hubiese querido que esta perlita, ¿cierto? Digo yo como espiritualmente hablando, ¿sí? Él hubiese dicho, pastor, este es mi compañero que gané para Cristo, ¿cierto? Él me lo dijo, pero él también aceptó que el Señor me abrió una puerta, ¿cierto?, a través de este ministerio. Y como dice la palabra, Dios nos planta en su casa para crecer, para florecer. Entonces, no esté pensando que a lo mejor yo en otro lugar, es que este no es el lugar. Porque le digo una cosa, Dios no se equivoca. Usted y yo nos podemos equivocar, pero Dios no se equivocó. Si Dios lo trajo aquí, es porque Dios aquí, donde Dios quiere que usted crezca y florezca. No solo crezca y eche ramas, sino que también florezca. Porque Dios no nos quiere para dar sombra, ¿sí? Algunos cristianos darán sombra nomás, pero bueno, que den algo, ¿cierto? Sino que florezcamos, que llevemos fruto. Y en esto he glorificado a mi Padre, en que seáis así mis discípulos, llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo están los frutos? ¿Por qué no estoy dando fruto? ¿Por qué no estoy floreciendo? Este parece que está en otoño siempre, no tiene ni hojas, ¿sí? Bueno, Dios quiere que florezcamos. ¿Estamos dando fruto? ¿Estamos? ¿Sí? Dice, plantados en la casa de Jehová. Esta es la casa del Señor. En los atrios de nuestro Dios nuevamente florecerán. Aún en la vejez fructificarán, como Abraham, ¿cierto? Aún en la vejez. O sea, la vida cristiana es un desafío para nosotros, tremendo, de crecimiento. Entonces, como decía una canción antigua, si el desánimo viene a tu corazón, dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. ¿Sí? Entonces, oremos y démosle gracias al Señor porque definitivamente Él no nos quiere desanimados. ¿Sí? Si usted se ha desanimado, ha experimentado el desánimo, el abatimiento, la derrota, el cansancio, entonces este es el momento para decir, Señor, hasta aquí con el desánimo. Señor, de aquí en adelante, por favor, inyéctale Espíritu Santo, inyéctale fuerza, inyéctale esa pasión, ese fuego a mi corazón que necesito para aquí, donde tú me plantaste, ¿sí?, crecer, florecer y fructificar. ¿Está bien? Oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, oh Señor, cómo no alabar, cómo no bendecir tu nombre. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Jesús. Bendito eres. Oh Señor, tu presencia es real en medio de tu casa, en medio de tu pueblo. Cuando tu pueblo se reúne para alabar y para bendecir tu nombre, ahí tú te manifiestas, ahí tú derramas, dice el salmista, ahí tú derramas bendición y vida eterna. Señor, que tú derrames de tu bendición en este lugar, en esta casa, en esta familia. Señor, como dice el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Señor, que cada uno de estos tus hijos e hijas puedan ver cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Padre, que tú derrames de esa unción que trae armonía, Señor, en esta casa, en esta familia espiritual. Señor, que tú coloques armonía y que esa armonía disipe todo atisbo de desánimo, de derrota. En el nombre de Jesús, que la presencia de tu Espíritu Santo se manifieste, Señor, sobre esta casa, sobre esta familia espiritual que tú amas. Y que tú entiendas que Dios te trajo aquí y te plantó un día. Y que Dios no se equivocó porque Él no se equivoca. Porque Él es perfecto. Y Él te trajo a esta familia. Sus cuerdas de amor te trajeron a este lugar para restaurar tu vida, para sanarte, para que seas de bendición para muchos, porque ese es el deseo de Dios para sus hijos. Dios no quiere que seamos estériles, sino que Dios quiere que veamos su bendición
tanto en lo espiritual como en lo físico. Señor, gracias porque es tu deseo. Señor, que esa unción poderosa que desciende como el óleo sobre la cabeza de Aarón, el cual desciende sobre la barba y baja hasta el borde de sus vestiduras, que así descienda ese óleo fresco, nuevo, de tu presencia en esta familia, trayendo renuevo, restauración, liberación, sanidad, y que todo espíritu de desánimo, de derrota, se vaya en el nombre de Jesús. Atamos y reprendemos todo espíritu de desánimo en este día, todo espíritu de derrota, lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Si usted ha experimentado derrota, desánimo, abatimiento en este tiempo, diga en el nombre de Jesús: yo renuncio a la derrota, renuncio al desánimo en el nombre de Jesús y me hago libre por la sangre del Cordero. Padre, porque quiero florecer, Señor, porque es tu perfecta voluntad la que un día me plantó en este lugar, y aquí quiero crecer, aquí quiero fructificar, aquí quiero florecer, Señor. Que ese sea el deseo de su corazón, para que vea la bendición de Dios, porque Dios le ama, y el amor de Dios es la bendición para su vida. Porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien, pensamientos de paz, para daros el fin que esperáis. Ese es el deseo de Dios para ti, iglesia, para ti, familia. Porque son pueblo de Dios, y aquí Dios derrama su bendición. Porque como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Padre, que tú envíes bendición y vida eterna a este lugar. Señor, hago una oración por esta sede. Hago una oración por sus líderes, por Andrés, por Lolo y por todos aquellos, Señor, que están con ellos, Señor, en este tiempo allá, Señor, probablemente en este momento ya viajando, Señor, de regreso. Que tú bendigas sus vidas, Señor, que tú les traigas con bien. Padre, que tú bendigas este ministerio. Bendice, Señor, a cada familia aquí, Señor, con tu presencia, con tu gracia, con tu unción. Señor, que venga un renuevo, Señor, de tu Espíritu Santo sobre esta familia. Señor, que el renuevo de tu Espíritu Santo se manifieste, Señor, en este distrito. Señor, que este distrito comience a florecer, Señor, porque tú eres el que da el crecimiento. Padre, en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor, por la bendición de sabernos amados por ti. Gracias, Padre, te doy por la bendición de estar aquí y por saber y no solo sentir, por confirmación de tu Espíritu, Señor, que esta también es mi familia, en mi casa, son mis hermanos. Señor, yo bendigo a esta familia, bendigo a cada persona, Señor, de esta sede, Señor, y te doy gracias por ellos. Oh, Señor, a ti te bendecimos en esta noche. Gracias, Señor, porque tú disipas todo espíritu de derrota, de desánimo en el nombre de Jesús. Declaramos que todo desánimo, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera. Todo espíritu de desánimo, fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de derrota, de abatimiento, en el nombre de Jesús. Desaliento, fuera en el nombre de Jesús. Señor, declaro en tu nombre, Señor, declaro renuevo, declaro, Señor, una unción nueva, fresca de tu Espíritu. Una unción nueva, Señor, que traerá renuevo, que traerá, Señor, vida, y que hará que florezca, Señor, tu palabra, tu presencia sobre este lugar en el nombre de Jesús. Porque para eso fuimos llamados, Señor, para manifestar tu gloria. Oh, Señor, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, te bendecimos.
Rey de justicia, Rey de paz. Dios de propósito eterno, nada se escapa a tu voluntad. Levante sus manos, dígale: reinos y gobiernos caerán, pero tu trono firme estará. Reinas con justicia y verdad, incomparable autoridad. Aquí tenemos varias personas que son de Argentina, tenemos algunos de Venezuela, de Colombia, tenemos algunos que vienen de Haití, de varias naciones, de Perú. Vamos a levantar nuestras manos si quiere ponerse de pie y dígale: todas las naciones que están aquí representadas, vamos a decirle al Señor: todas las naciones vendrán, todos los pueblos, todos los pueblos te adorarán y se postrarán y confesarán que Jesús es el Señor. Todas las naciones, todas las naciones vendrán, todos los pueblos te adorarán, todos los pueblos te adorarán y se postrarán y confesarán que Jesús es el Señor. Rey de justicia eres Rey, toda la creación te adora y confiesa que eres Rey de justicia, eres Rey, toda la creación te adora y confiesa que eres Rey de justicia, eres Rey, toda la creación te adora y dígale: Rey, que eres de justicia, eres Rey, toda la creación te adora y confiesa que eres Rey. Oh, levante sus manos, vamos a adorarle y decirle: todas las naciones vendrán, todos los pueblos te adorarán y se postrarán y confesarán que Jesús es el Señor. Todas las naciones vendrán, todos los pueblos te adorarán, Todos los pueblos te adoran y se postrarán y confesarán que Jesús es el Señor. Vamos a decirle todos juntos: Rey de justicia. Y confiesa que eres Rey de justicia, Eres Rey, toda la creación te adora y confiesa que eres Rey de justicia eres Rey. Toda la creación te adora, adora y confiesa
confiesa que eres Rey. Oh, tú eres Rey, Señor. Levanta sus manos porque Él es precioso. Oh, Santo, te damos por la vida de Cristian Llano, por Chabelita, por Isabel. Te damos para que en el nombre de Jesús pongas tu mano sobre ese distrito. Señor, ahí tengo un primo hermano mío que años oramos por mi familia y justo llegó a ese distrito. Lo veo contento, motivado. Señor, así como Rubén, mi primo, y otros más sigan sirviendo delante de tu presencia. Que muchos más conozcan de ti, papá. Hoy día tenemos la visita de Argentina. Alejandra, le bendecimos. Mañana vuelve a Argentina. Te pedimos que tú permitas que su palabra se extienda en Argentina. También los que son de Venezuela, los que son de Colombia, los que son de Perú, los haitianos, Dios, de este distrito, los que vienen de todas las naciones. Porque todas las naciones vendrán, papá, y van a confesar tu nombre, papá, en el nombre de Jesús. Te adoramos, papá. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad de la adversidad, me das libertad de la adversidad. Ya no hay más temor, ya no hay más temor. Ya no soy esclavo, ya no soy esclavo del temor. Diga, yo soy hijo, yo hija. Yo soy hijo de Dios. Somos hijos e hijas. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor, por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti. Volví a nacer, pertenezco a ti. Tu sangre fluye en mí, tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo, Soy hija de Dios. ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Oh, oh. Levante sus manos. Oh. Si está cansado, estoy rodeado. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Y hoy proclamo un canto de libertad. Y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados, por tu gracia, por tu gracia. Somos tus hijos amados, somos tus hijos amados. Nos has hecho libres, nos has hecho libres y te cantamos. Oh,
Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo solo sé Que yo soy su hija y Él es mi padre y mi padre me ama. yo solo sé Yo solo sé que yo soy su hija y Él es mi padre y mi padre me ama. Diga la última vez. Yo Solo sé que yo soy su hija y Él es mi padre y mi padre me ama. Solo sé que yo soy su hija y Él es mi padre me ama. Señor, damos gracias por este tiempo, Padre. Bendecimos la vida de Cristian, de Isabel, del Distrito Salvador. Nos une, Dios, a estar cerquita. Yo estaba en su distrito tomando once con ellos. Para mí es un agrado, los quiero harto. Señor, bendice, los guarda, los pon tu mano sobre ellos. Permite, Dios, que esta palabra que has dado cale en lo más profundo del corazón. Hoy te alabamos y te bendecimos. Y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén.